No deberías estar haciendo eso. Miré hacia abajo al frágil pájaro de una mujer apoyada en su bastón frente a mí. Sus ojos eran del tipo de azul desteñido que solo se puede obtener dejando la mezclilla al sol demasiado tiempo. Anidaban en una masa de arrugas, un rostro como una muñeca de manzana seca. Aún así, había una nitidez en su mirada que me perforó desde un buen pie y medio por debajo de mi barbilla. Llegué a 6 este verano, por lo que esta dama era baja, pero también parecía que no iba a tomar el labio de nadie. Me habían advertido que fuera cortés con la señora Grunwald, la dama cuyo césped se suponía que debía rastrillar, o de lo contrario habría consecuencias. Pero esta no era la señora Grunwald, quien es una triste gota de antigüedad derritiéndose en su sillón reclinable junto a la ventana delantera. Me la había presentado antes mi oficial de libertad condicional, quien recitó una brillante recomendación de mi carácter que decía algo así: 1. Dylan es un idiota y un derrochador. Vaya, gracias. 2. Dylan está a punto de arruinar su vida. Genial para mi autoestima. Si tuviera alguno. 3. Dylan ha sido arrestado por hurto menor, travesura criminal y destrucción de propiedad pública. Me acojo a la quinta. 4. Como Dylan aún no tiene 18 años, no puede ser procesado por sus crímenes, por lo que las consecuencias de sus acciones son un servicio comunitario por el cual rastrillará su césped. No voy a mentir, su informe fue en gran parte preciso, pero omitió los detalles más entretenidos. Fue solo el pequeño hurto lo que hizo que mi ola de crímenes empezara a rodar. Fui detenido por robar una señal de tráfico. Bienvenido a Oakland. La consecuencia de eso fue cortar el césped cubierto de maleza en el parque de la ciudad. Lo cual hice. Corté un laberinto complejo en los campos, y los niños pequeños se divertían mucho corriendo por él cuando un tipo miró por la ventana del tercer piso y pudo leer las palabras "Oakland apesta" en el diseño. Él se quejó. Me acusaron de más servicio comunitario. Mi siguiente tarea fue lavar con spray el graffiti del costado del gimnasio de la escuela. Lo cual hice. No les dije que el graffiti original era obra mía. A decir verdad, lavar la pared de ladrillos me hizo darme cuenta de que mi esfuerzo original, bueno, fue una polla y huevos. Tengo 17 años, fue bastante pobre. Entonces, una vez que limpié un lienzo en blanco brillante para mí, regresé esa noche y pinté un mural de buen gusto de estudiantes tirados en el suelo con libros y computadoras portátiles apilados sobre ellos, aplastándolos. Sentí que hizo una declaración. Considérame el Bansky de Oakland. Me consideraban reincidente. Así que ahora tengo que rastrillar las hojas del césped de los ancianos. Me registraron por pintura en aerosol y el señor Arsenault, mi oficial de libertad condicional, me escoltó personalmente a la casa de la señora Grunwald. Sus palabras de despedida fueron: rastrille los círculos de las cosechas en el césped de la señora Grunwald y habrá consecuencias. Entonces, estaba trazando círculos en las cosechas en el césped de la señora Grunwald cuando la voz de la no señora Grunwald se levantó desde la altura del pecho y dijo: no deberías estar haciendo eso. Me apoyé en mi rastrillo, aspirando el aroma de las hojas secas de roble. Esta pequeña mancha de ciudad no se llama Oakland por nada. Estudié al humano del tamaño de un niño frente a mí. Si tuviera algo menos de 90 años, me sorprendería. Ahora, como mencioné, me habían dicho que fuera cortés con la señora Grunwald, pero eso no cubría a esta intrusa, quien, a juzgar por su ropa, había emergido directamente del siglo pasado a través de un pliegue en el espacio continuo del tiempo. Aún así, no tenía ganas de ser grosero con alguien tan viejo.
Quiero decir, realmente, es disparar peces en un barril en algún momento. En cambio, le expliqué, se supone que debo rastrillar este césped. Miró los diseños que había rastrillado en el jardín, arqueó una ceja y sonrió. Eso me sorprendió. Estaba totalmente seguro de que me clavaría un dedo en el pecho y me daría un severo sermón de, joven. En cambio, dijo, se deben dejar las hojas para que se pudran en el suelo. Proporcionan un hogar para las larvas y se biodegradan para formar un abono nutritivo para el suelo. Bien ahora. Esto tenía potencial. Mi servicio comunitario fue perjudicial para el medio ambiente. Definitivamente no debería estar haciendo nada que dañe el medio ambiente. Coloqué el rastrillo contra un árbol de inmediato, interesado en escuchar más acerca de cómo podía evitar hacer lo que se suponía que debía hacer. Te mostraré para qué sirven las cosas muertas, dijo, y pasó tambaleándose junto a mí, dirigiéndose al patio de al lado. Sus pasos eran peligrosamente achispados sobre los montículos jorobados de hojas. Si se cayera, tendría que intentar que la señora Grunwald se levantara de su silla para llamar a una ambulancia. Parecía más seguro ofrecerle mi brazo a este frágil pináculo de la vejez. Ella lo tomó, su mano como la pálida garra de un búho albino. Tenía un agarre como el hierro y un ritmo tan lento como la muerte. Cuando llegamos a una puerta en la valla blanca que separa las dos propiedades, me sentí mucho más cerca de la muerte. Pensaba que me la quitaría de encima una vez que la hubiera atravesado la cerca, pero por otro lado, era como otra dimensión, el polo opuesto de la colcha cuadrada de césped de la señora Grunwald. Era un anticésped, una desorganización salvaje de las cosas que crecían, una explosión de color y olores con abejas atravesando todo el follaje zumbando. Me recordó a un jardín botánico al que mi madre me había llevado antes de morir. Fue uno de los últimos recuerdos felices que tuve de ella antes de que el cáncer decidiera que la merecía más que yo. Creo que ella supo en ese momento que se estaba muriendo. Siguió hablando de la vida en el jardín, las abejas. El jardín de esta señora era así. Lleno de vida. No sé mucho sobre plantas, pero había flores de todos los tamaños mezcladas con tomates monstruosos, racimos de hojas verdes que parecían comestibles, calabazas enormes que se asomaban por debajo de los arbustos morados y manzanos gordos y cargados de fruta. Un camino arcilloso serpenteaba a su alrededor, conduciendo de un lado a otro. Daba la impresión de secretos, de lugares para esconderse. Bastante hermoso, ¿no? Sí, señora. Es. Ella se rió, un sonido como el viento que se siente un poco juguetón. Puedes llamarme Eva. Ella agitó su mano en el jardín. Esto es lo que se puede lograr si no se rastrillan las hojas. Deben dejarse para el compost. Y otras cosas. Los restos de pescado son muy buenos, por ejemplo. Sentí que una gira de horticultura amenazaba, una por encima de mi nivel de pago como un criminal en libertad condicional, pero realmente no quería volver a la casa de la señora Grunwald. Por otra parte, mi oficial de libertad condicional iba a ver cómo estaba a la hora señalada de las 4 de la madrugada, lo que significa que vería todos esos círculos en las cosechas y luego habría consecuencias. El diminuto gnomo de jardín señaló la puerta trasera, que estaba abierta con la brisa. Pensé que probablemente debería llevarla por los 2 escalones y llevarla a salvo adentro. Entonces podría hacer mi escapada. Que no es lo que pasó en absoluto. La llevé a su alegre y soleada cocina y de repente se puso manos a la obra, preparando té y golpeando con su bastón un cerdo gordo de cerámica en el mostrador, diciendo solo, galletas. Un muchacho en crecimiento necesita su fuerza, así que levanté la cabeza del cerdo y agarré un puñado. Me miró con severidad y golpeó con su bastón un armario.
Lámina. Luego me hizo llevar una bandeja entera de té y galletas a la mesa de madera pulida. Si alguien de mi clase mirara por la ventana y me viera actuando como sirvienta, el ridículo nunca terminaría. No es que lo hiciera de todos modos. En mi lugar, ser el blanco de insultos casuales y desdén es el status quo. Pero nunca rechazo la comida. Las galletas eran delicias caseras y mantecosas. Mientras los estaba paleando, me preguntó: «Entonces, ¿por qué estás rastrillando el jardín de la señora Grunwald?» Le di una versión editada del currículum de mi personaje del señor Arsenault. Ella no parecía estar perturbada por mis formas criminales. «¿Y por qué haces estas cosas?». Yo mismo me había preguntado lo mismo. Simplemente odio esta mierda, esta ciudad. Puede ser difícil ser cortés. ¿Por qué es eso? Me clavó su mirada vaquera. ¿Por qué? Pensé en mi madre, muerta porque no pudimos pagar la atención médica para tratar el cáncer a tiempo. Pensé en tener que vivir con mi abuela que era, y no bromeo, una acaparadora legítima. Su casa estaba llena de trastos inútiles porque ella no tiraba nada. Me refiero a cualquier cosa. Contenedores usados para llevar, frascos vacíos, rollos de toallas de papel, correo viejo, lo que sea. Su casa estaba llena de toda esa basura repugnante, mientras que el único espacio para mí, su nieto, está en el vestíbulo principal en la corriente de aire que se filtra por debajo de la puerta o en un Impala oxidado en el camino de entrada. El pueblo había tratado de desalojarla. Y fracasó. El Estado trató de sacarme de su cuidado. Y fracasó. Se dieron por vencidos ya que pronto tendré esa edad mágica de 18 años y no es su preocupación. Cada vez que los adultos se enteraban de mi vida, se verían preocupados hasta que no pudieran solucionar mi problema. Luego solo se ven frustrados, como si yo fuera el problema para ellos. Entonces, no le digo a la gente. Excepto que le dije a esta anciana. Todo se me cayó como basura que cae de una bolsa de basura partida. En el silencio que siguió, estudié mis rodillas. ¿Tu abuela es incapaz de desechar lo que es inútil para hacerte un espacio? Asentí a mis rodillas. No es fácil admitir en voz alta, a alguien en una casa bonita, que duermo en el Impala. Parecía preocupada, pero no ofreció consejos útiles ni soluciones optimistas. En cambio, dijo, puede ser muy difícil cuando la vida no es amable. Me di cuenta de que lo decía en serio por la forma en que miró hacia abajo a su taza de té haciendo una pequeña danza temblorosa en el platillo. Ella lo soltó. A veces, nada te hace sentir mejor. Excepto tal vez para mostrarles a todos que no te importa. Asentí, ya que prácticamente había dado en el clavo. Después de un momento, apartó la elegante taza de té y lentamente se subió las mangas de su suéter para apoyar los antebrazos sobre la mesa entre nosotros. Allí, en la piel de papel de seda de cada muñeca, había una cicatriz larga y brillante. Traté de mostrarles a todos que no me importaba una vez. ¡Guau! Se supone que las personas de esa edad no tienen un pasado como el que está sobre la mesa frente a mí. ¿Qué pasó? Se levantó, se tambaleó hasta otra habitación y volvió con un marco de fotos en la mano. Mi familia. La imagen era de cuando el mundo era blanco y negro. En él, un grupo de personas con rostros severos posaron frente a un estrecho edificio de ladrillo. Señaló a una adolescente delgada, probablemente de mi edad, sentada en los escalones de la entrada. Este soy yo. Su dedo rozó el resto de las caras. Están todos muertos. Santo cielo. Uno no deja caer algo así en una conversación. Había como otras 13 personas en la foto. ¿Todos ellos? Sí. La guerra. Los bombarderos llegaron tan rápido. Se extendieron por toda mi ciudad natal, todos a la vez.
hizo pequeñas formas de flores explosivas con sus manos. En todos lados. Nuestra casa familiar fue alcanzada directamente. Mi madre, mi padre, mis abuelos, mis hermanos y hermanas, tías, tíos. Todos murieron. Fue en septiembre de 1944. Obviamente, sabía sobre la Segunda Guerra Mundial, pero nunca pensé que conocería a alguien que estuvo allí cuando estaba ocurriendo la historia. ¿Cómo es que sobreviviste? Me había escapado esa noche para encontrarme con mi joven. Oímos los aviones que llegaban y corrimos a refugiarnos en el sótano del salón de baile. Sabía que mi casa había sido atacada. Lo supe, aquí dentro. Cerró la mano con forma de garra de pájaro sobre su pecho. Y tenía razón. Al día siguiente, extendió la mano plana. Nada. Solo fuego. Por todas partes fuego. Nuestra ciudad era muy antigua, con muchos edificios de madera. Quemó. Entonces, ¿trataste de matar? No. Ella me interrumpió, sacudiendo su cabeza blanca con firmeza. Entonces, tenía algo por lo que vivir. Mi odio. Eso fue algo extraño de escuchar decir a una dulce viejita. Miró hacia su jardín enmarcado por el reluciente alféizar de la ventana. Todo ese invierno viví entre los escombros, en sótanos y refugios antibombas y edificios quemados, peleando con la gente por las sobras de comida. No te puedes imaginar lo que es pelear con un niño hambriento por comida. Sus labios se afinaron en una mueca de desagrado. Oh, cómo odiaba a nuestro enemigo. La ira. Viví para ello. ¿Qué pasó? Podía hablar inglés y en uno de los refugios tenían una conexión inalámbrica. Traducía para que todos pudieran escuchar las noticias de la guerra. Una noche sintonizamos la estación de radio enemiga. El, ¿cómo se dice? Locutor, estaba gritando, las bombas estallaban en el fondo. Y luego escuché a una mujer clamar por un niño. Pero no hubo respuesta. Esperé. Tenía que haber más en esta historia. ¿Qué pasó con la mujer, el niño? Ella me estudió. No hubo respuesta, ¿entiendes? La mujer volvió a gritar. Ella movió su mirada hacia atrás por la ventana. Ahí fue cuando finalmente los escuché. ¿Oms? El enemigo. Podía escucharlos. Sonaban como nosotros. Ella dejó de hablar. Un reloj hizo tic-tac en algún lugar dentro de la casa, cayendo en el silencio con un pequeño toque de tambor. Entonces ya no podría odiarlos. Debe haber sido muy difícil dejar de odiar a los alemanes. Ella se rió suavemente, una campanilla de humor que no pertenecía a la cocina en ese momento. Joven, soy alemán. ¡Wow! Necesitaba prestar más atención en la clase de historia. Entonces, ¿cómo? ¿El británico? La RAF sí. ¿Y los americanos? Lo que no fue destruido de Darmstadt por los bombardeos aliados, fue destruido por los incendios. Esos fuegos se apoderaron de mí, ¿ves? Y cuando los fuegos se extinguieron, no me quedó nada por lo que vivir. ¿Qué hiciste? Esto es lo que hice. Ella torció sus antebrazos hacia arriba. Lo dejé reposar por un minuto mientras ella se subía las mangas sobre sus muñecas delgadas y llenas de cicatrices y el reloj marcaba la hora. Tiempo que casi nunca tenía. Entonces, ¿cómo terminaste aquí entonces? Frotándose las muñecas, explicó. Después de hacer esto, me encontraron y me llevaron al hospital. A partir de ahí me recuperé. Despacio. Con mi inglés, me convertí en intérprete. Después de la guerra terminé viniendo aquí, a los Estados Unidos, trabajando como traductor. Ella levantó una ceja. Trabajando para el enemigo. Entonces, ¿ya no nos odias? Por supuesto que no. El enemigo que había aprendido a no odiar. Era a mí mismo a quien necesitaba aprender a no odiar. ¿Por qué te odiarías a ti mismo?
Yo pregunté. Lo que le pasó a tu familia no fue tu culpa. No. No era. Así como lo que te ha pasado en tu vida no es tu culpa. Mordió una galleta. Tuve que dárselo a ella. Ese fue un excelente cebo y cambio. Entonces, joven Dylan, mientras estés haciendo estas bromas, tienes algo por lo que vivir. No vi su lógica. Regocijémonos de que seas un joven enojado. Significa que no te has rendido. ¿Tienes energía? ¿Sí? Brío. Toma eso y haz algo maravilloso con eso. Tomé aire para defenderme, pero tuve que hacer una pausa. Nunca se me había ocurrido que tenía razón en estar cabreado por el sándwich de mierda que la vida me había dado, pero que tal vez podría elegir qué hacer con ese sándwich. Si ella podía dejar de estar enojada con el mundo por matar a su familia, al menos yo podía dejar de ser un completo idiota. O como lo enmarcó el señor Arsenault, un derrochador. Hubo un golpe en la puerta. La señora Grunwald estaba de pie allí con el ceño fruncido. Te vi secuestrar a este joven, Eva. Se supone que debe estar rastrillando hojas y ahora hay un montón de círculos en mi jardín. Totalmente mi culpa, Janice. Simplemente no podía regresar por mi cuenta. La voz de Eva sonó tan frágil y patética que casi me eché con acento agudo a reír. La señora Grunwald parecía conocer los trucos de Eva. Eva apoyó su mano en mi brazo. ¿Hay alguna posibilidad de que pueda interesarte en un trabajo cuando hayas terminado con Janice? Mi jardín necesita más trabajo del que puedo manejar. Asentí. Pensé que tal vez mi mamá lo aprobaría. En ese caso, creo que tienes algunas hojas que rastrillar para la señora Grunwald. Pero, ¿serías tan amable de traerlos aquí? Los haré compostar. Nunca debes desechar una cosa de valor.